Estamos estudiando, para aquellos que nos visitáis, diferentes pasajes de la Biblia, que como la palabra dice, que ella es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Pues queremos que, de alguna manera, rescatar pasajes de la Biblia que son rayos de luz para nosotros, que son tremenda enseñanza a nivel personal y también a nivel grupal como iglesia que somos. Y precisamente de eso vamos a hablar en esta mañana. Os invito a que podáis abrir vuestras Biblias en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Si tenéis en vuestras aplicaciones móviles la Reina Valera del 60, yo voy a seguirla en esa versión. Si tenéis vuestras Biblias en formato impreso, pues tenéis que seguir el que cada uno tengáis. Pero yo en esta mañana voy a seguir el texto de esta versión, porque me parece que es más conocido para todos cuando lo leemos en esta traducción, que es la más utilizada todavía a nivel general. Dice así la palabra del Señor. Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, en esta mañana, una vez más, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tantos regalos que tenemos para nuestras vidas y que a través de ella podemos descubrir, Señor. Muchas gracias, Padre, por la enseñanza que recibimos, por la exhortación que recibimos. Gracias, Señor, porque tú la usas para que crezcamos, para que te conozcamos mejor y nos conozcamos también mejor nosotros a nosotros mismos. Y Padre, una vez más quiero pedirte que tú nos ayudes a profundizar en ella,
a entenderla, a aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Señor, que tu Santo Espíritu esté guiando este tiempo, que guíe nuestros oídos, que guíe mi boca, que guíe nuestros pensamientos, Señor, y que te demos gloria también en este tiempo, porque queremos escucharte. Queremos saber, Señor, qué tú quieres para nosotros en este día. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Posiblemente es uno de los pasajes que más me gustan de la carta a los romanos. Y cuando pensaba en esta semana, ya llevamos algunas semanas pensando en hablar de este pasaje, lo curioso es que nunca había predicado hasta ahora de él. Había enseñado en escuela dominical, en algunos talleres, en algunas charlas, pero nunca lo había usado para predicar porque tiene tanto contenido. Y si quisiéramos hacer una predicación de todo el capítulo de forma profunda, pues pasaría como en la clase de discipulado hoy, ¿verdad? Que hemos empezado y ya estábamos terminando. Hay tanta riqueza en lo que el Señor dice. Pero en medio de eso tenemos algo por lo que tenemos que darle gracias a Dios. Y es porque todos y cada uno de nosotros podemos leer este capítulo, lo hemos leído, podemos tenerlo en casa, podemos ir a él. Y creo que es una de las enseñanzas más claras que Pablo en esta compleja carta a los romanos tiene para cada uno de nosotros. Posiblemente no haría falta añadir nada a lo que Pablo ya ha dicho. Por eso lo que sí me gustaría es poner en contexto un poco lo que Pablo le está diciendo a los romanos, porque no solamente ha hablado de este tema a los romanos, él habló también a los corintios y a los efesios. Y fijaos que los dos primeros versículos, ayer lo comentábamos en la reunión de jóvenes, son dos versículos que desafían nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras actitudes, desafían quiénes somos y qué hacemos, qué estamos haciendo aquí en esta mañana, desafían qué haremos esta tarde o mañana o durante la semana allí donde estemos. Desafían qué relación tenemos con nuestros compañeros de trabajo, desafían qué relación tenemos con nuestros compañeros de estudio, desafían qué relación tenemos con nuestro vecino, con el tendero, con las noticias, con los partidos políticos, con la sociedad en la que vivimos. Porque desafían qué estamos viendo a nuestro alrededor, qué forma de pensamiento tenemos a nuestro alrededor, qué forma de pensamiento tenemos nosotros, y más que eso, cómo estamos viviendo hoy en día, cómo estamos viviendo hoy a 14 de noviembre de 2018. Pablo llama a cada uno de los hermanos en Roma, en la iglesia de Roma, a que con todo lo que somos, con todo nuestro cuerpo, y ya hablamos de esto hace unas cuantas semanas, con todo nuestro cuerpo ofrezcamos un culto al Señor. A veces pensamos que el culto es lo que hacemos cuando nos reunimos aquí. Es parte. Hay personas que cada vez les gusta menos la palabra culto. Lo entiendo. Es una palabra que no se usa fuera de nuestro contexto de iglesia, ¿verdad? Pero qué bueno sería de que independientemente de la palabra que usemos, entendamos que lo que Dios quiere es que con todo nuestro cuerpo le demos gloria y alabanza. Estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Más aún cuando estamos y cuando nos reunimos como iglesia. Sea donde sea que nos reunamos como iglesia, que donde estemos como hijos suyos, nuestro deseo sea el que esa reunión, como le dijo a los corintios y después veremos, sea una reunión que nos aporte, que sea una reunión que nos edifique, que nos enseñe, que nos ayude a alabar y adorar el nombre del Señor juntos. Dice, además, que ese culto es algo racional. No se trata simplemente de emoción, de cómo me levante, de si hoy llueve, truena o hace sol. No se trata de qué toca en la agenda, qué toca hoy como culto, qué tocó ayer o qué tocará el martes, sino que es un acto consciente de proponerme que haga lo que haga, esté donde esté, y más aún cuando nos reunimos, sea de gloria y de alabanza al Señor. Como me gusta recordar, el cerebro
no lo dejamos aparcado en las escaleras de la entrada, ¿verdad? No tenemos ningún cubo ahí que ponga deposita aquí tu cerebro antes de entrar al culto. Tenemos que adorar también al Señor con nuestra mente, ¿cierto? Por eso tenemos letras que nos ayudan a expresarlo. Por eso vamos a la palabra. Por eso nos comunicamos. Porque es algo que hacemos con todo nuestro cuerpo. Y el cerebro, déjame recordarte que forma parte de tu cuerpo. Además de eso, Pablo está apelando a algo. Pablo está apelando a la misericordia de Dios. Algo que ya hemos experimentado, algo que seguimos disfrutando, algo que tiene que formar parte de nuestra esencia de qué somos, quiénes somos y qué hacemos. Lo que somos, quiénes somos y lo que hacemos es gracias a la misericordia de Dios. Si Dios te ha dado habilidades, es gracias a su misericordia. Si Dios te ha dado salud para estar aquí, es gracias a su misericordia. Si Dios ha puesto en ti el deseo de estar con nosotros en esta mañana, es gracias a su misericordia. Si no crees en Dios, pero estás aquí escuchando esta palabra, es gracias a su misericordia. Si vives, si respiras, es gracias a su misericordia. Si has entendido el mensaje de salvación, es gracias a su misericordia. Así que ese es el motor, la motivación. Recordar las misericordias de Dios en nuestra vida y con todo nuestro cuerpo, con todo lo que somos, ofrecerle a Él un culto que Él lo califica de santo y agradable. Vivo. No es algo muerto, no es cualquier cosa, es algo especialmente dedicado a Dios y algo que, como hablábamos ayer con los jóvenes, algo que hace sonreír el rostro de Dios, algo que hace que Dios se agrade de su pueblo. Por esa misma gracia, Pablo en el versículo 3 llama a los hermanos a que tengan un concepto de sí mismo equilibrado. Porque, como digo, es algo que Dios nos ha dado, también nuestra valía. Es por misericordia de Dios que Él ha querido crearte. Así que no hay nada en nosotros que podamos traer y que traiga más valor a ti que a mí o a mí que a ti. Delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Y esa es la motivación que lleva a Pablo a escribir este pasaje donde en medio de esa exhortación tiene palabras de recordatorio para los hermanos en cuanto a qué está ocurriendo en el seno de la iglesia y qué tiene que ocurrir. Lo que más me fascina de este pasaje es, obviamente, que Pablo está usando el cuerpo humano como un reflejo de lo que es la vida de la iglesia. A los corintios, en el capítulo 12, después iremos brevemente también les dice lo mismo, que la iglesia es como un cuerpo que está compuesto por muchas partes, unas más grandes, otras más pequeñas, unas de un color, otras de otra, una con una función y otro con otra, pero que son funciones imprescindibles para que el cuerpo funcione. A veces decimos, te pones muy malo, te quitan las amígdalas y ya está, ya no pasa nada. ¿Alguien se las han quitado y se le inflama la garganta? ¿Verdad que sí? No hay nada en nuestro cuerpo que sea inservible. Algunos dicen, si tuviera menos pelo, otros si tuviéramos más. Pero todo está puesto por Dios, por algo y para algo. En la iglesia, hermanos, de la misma manera, Pablo nos recuerda que somos diferentes todos nosotros, que la gracia de Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros de una manera diferente, que a unos nos ha dado ciertas habilidades, ciertos dones, a otros os ha dado otras, pero todos juntos con el propósito de cumplir lo que Dios espera de su pueblo. Así que cuando esa vida transformada de la que hablan los primeros versículos es una realidad en tu vida, no es que dejes ya de ser quien tú eres, no pierdes tu individualidad, sino que pones tu individualidad como parte del todo. De alguna manera pasamos de ser independientes a ser dependientes los unos de los otros, con una propia función para que todo
siga adelante. No dejamos de ser quienes somos, como decía. Más bien el cuerpo funciona gracias a todo lo que somos cada uno de nosotros. Además, Pablo está hablando de que los dones que Dios nos ha dado tiene que hacer que nos veamos de manera diferente los unos a los otros. Parece una contradicción, pero no lo es. El cuerpo no funciona como yo funciono. Todo el cuerpo no funciona como yo funciono, sino que cada uno funciona de una manera diferente. ¿Es cierto eso o no? ¿Acaso el riñón alguna vez está ahí, filtra, y le reprocha a otro órgano? Es que yo estoy aquí siempre filtrando, y tú no filtras nada? ¿Y yo qué quieres que haga? Es que eso no es lo que yo estoy creado para hacer. Hermanos, Romanos 12 y 1 Corintios 12 tiene que hacer que nos veamos todos iguales delante de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos nosotros de la misma manera, pero somos diferentes. Y eso no es algo malo, eso es algo que debe complementarnos. De la misma manera, cuando nos vemos todos y cada uno de nosotros, cuando vemos la iglesia, vamos a poner la nuestra como ejemplo, Pablo la ve o la vería como un cuerpo humano, donde cada miembro juega esa función crucial para el buen funcionamiento de la misma. Si queréis ir a 1 Corintios capítulo 12, ahí Pablo también a estos hermanos les habla acerca de lo mismo, pero con una motivación diferente. Ya hablamos hace poco de 1 Corintios 13, ¿recordáis? Que es una respuesta a todo lo que había desordenado en la iglesia de Corinto. Y una de las cosas que había desordenado es cómo los hermanos estaban usando esos dones. Y Pablo les dice, no se trata de qué hace cada uno y qué cosa es mejor que la del otro, sino que Dios nos ha dado los dones para que seamos de bendición y de servicio los unos a los otros. ¿Recordáis? Y Pablo les dice, nosotros, a nuestro cuerpo, parece que hay partes que cuidamos de una manera más especial que a otras. A unas vestimos, a unas las decoramos, a otras las pintamos, a otras... Pero es que eso no es la cuestión. La cuestión es que estamos puestos todos iguales para que todos aprendamos a funcionar de una manera bien coordinada y organizada. El versículo 26 dice en 1 Corintios 12, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Qué difícil es eso. Qué difícil es que cuando un miembro sobresale, los demás le honremos y nos alegremos. Más bien parece que hay... Mira, ya está. Parece que es más fácil dolerse con el que se duele, llorar con el que llora. Pero hermanos, cuidado con el versículo 27, porque dice, vosotros pues, ya no sois solamente un cuerpo, que es lo que Pablo les ha dicho. Fijaos lo que dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Hoy tenemos delante de nosotros el pan y el vino, que después participaremos de él. Cuando profundizaba en estas palabras, algo que me llamó la atención es que en el capítulo 11 tenemos las instrucciones de la Santa Cena. Y en las instrucciones de la Santa Cena hay algo que os puedo decir que he aprendido en estos días y que hasta ahora no había caído en ello. Y es que Pablo está llamando y corrigiendo a la iglesia en Corinto acerca de cómo estaban viviendo su vida eclesial. Les dice, es que os reunís para comer y vuestras reuniones son más un perjuicio que un beneficio, porque hacéis acepción de personas, porque no os esperáis a la hora de comer el pan y el vino, no os esperáis los unos a los otros, porque cada uno está haciendo lo que bien le parece, lo que quiere, y no estáis mirando por el hermano, sino que, como le pasaba a los Gálatas, estáis cogiendo vuestra libertad y la estáis machacando al hermano, a la hermana, al pobre,
al que menos tiene. Pablo empieza a hablar en el capítulo 11, versículo 23 en adelante, acerca de la institución de la Cena del Señor. Y después habla de tomar la cena indignamente. El que toma de la cena del Señor indignamente, pan come o bebe de la copa del Señor, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Sabéis qué es lo curioso? Que Pablo usa esa misma palabra, cuerpo del Señor, cuando está hablando del cuerpo de Cristo crucificado en la cruz del Calvario, del significado de su cuerpo siendo roto y partido por nosotros y de su sangre siendo vertida para nuestro perdón de pecados. Está usando la misma palabra y la misma forma gramatical que cuando habla de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Así que comer indignamente del pan y de la copa es no entender bien lo que el Señor ha hecho en la Iglesia como cuerpo de Cristo también. Y cuando ya no es discernir si me he bautizado y he creído en el Señor para participar o no, sino si estoy siendo un miembro de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, tal y como Dios quiere que lo sea. Y hermanos, eso es mucho más profundo todavía. Porque apela precisamente a la llamada de atención de Pablo a los romanos. Apela a que entendamos bien cómo el Señor ha dado su cuerpo por nosotros para que nosotros seamos su cuerpo. Cómo Él se ha entregado por nosotros para que nosotros nos entreguemos a Él. Cómo Él nos ha dado dones, habilidades y su misericordia manifestada como cuerpo suyo para que nosotros vivamos como Él, por Él y para Él. Así que, hermanos, no solamente se trata de ser conscientes que tenemos un buen cuerpo como iglesia y si estamos trabajando de manera bien coordinada o no. Hay una apelación directa al Evangelio, hay una apelación directa en los primeros versículos a la medida de la fe. ¿Cuál es la medida de la fe? ¿Que a unos Dios les ha dado más fe que a otros? Bueno, Pablo dirá en los Efesios que eso es un don, el don de fe. Y muchos de vosotros, o algunos de vosotros, conozco que lo tenéis. Personas que son capaces de ver más allá de las circunstancias y que Dios les ha dado y les ha dotado con una fe especial. Pero de eso no está hablando Pablo tampoco. La medida de la fe tiene que ver con el contenido del Evangelio y cómo estamos viviendo y adorando a Dios y poniendo nuestras vidas en sacrificio por Él en base a esa fe que tenemos. Así que nos vemos todos iguales porque Dios se ha manifestado de la misma manera a nosotros, pero al mismo tiempo Pablo está diciendo, esa tampoco es la medida de que cada uno tenga el concepto de sí que tenga que tener. No solamente mires el conjunto de dones y que cada uno en base a su don así se valore, sino que se evalúe conforme, así está viviendo conforme a lo que la palabra dice o no. ¿Cuál es la medida de la fe que estoy poniendo en práctica en mi vida? ¿De qué manera estoy reflejando con mi vida el amor de Dios, su misericordia y viviendo conforme al Evangelio? Por eso, el tema de los primeros versículos de Romanos, en cuanto a ofrecer un culto agradable a Dios, no tiene que ver solamente con los dones y cómo estamos funcionando como iglesia, sino que tiene otra segunda pata que empieza en el versículo 9 hacia adelante, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo como iglesia? ¿Cómo nos estamos amando como iglesia? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios como iglesia? ¿Cómo nos estamos amando los unos a los otros como iglesia? ¿Cómo estamos manifestando la gracia de Dios en nuestra vida al servir a otros? ¿Cómo estamos manifestando la gracia de Dios en nuestras vidas amando a otros? De hecho, del versículo 9 en adelante es que el estilo de Pablo cambia radicalmente. Investigaba y parece que esta segunda forma de hablar de Pablo, esta segunda parte de
primera de Romanos 12, los versículos 9 en adelante, parece que es un estilo de escritura que ya existía en la época de Pablo. Y es el de poder traer cosas que aparentemente están dispersas y ponerlas dentro de un todo. Paraenesis se llama ese estilo de escritura, que tiene como características que enseñanzas morales posiblemente nos pueden parecer dispersas, tienen un mismo tema, que se cita para ellos a diferentes autores, en este caso se cita al Antiguo Testamento, se cita a la tradición judía y también se citan palabras literales de Jesús. ¿Con qué fin? Con el de descolocar al lector. Y ahora Pablo está hablando de otra cosa. No está hablando de otra cosa. Está ahondando en la misma cosa. Primero ha usado una parábola, el cuerpo como imagen. Segundo, usa una serie de instrucciones de cómo el cuerpo tiene que funcionar. Así que ahí se nos habla de que el amor tiene que ser sin fingimiento, de que lo malo tenemos que discernirlo de lo bueno y aborrecerlo, ni siquiera tener parte con ello, que debemos de honrarnos los unos a los otros, que debemos gozarnos en la esperanza de Dios, que debemos sufrir cuando vengan tribulaciones, que debemos orar de manera constante y por todos los santos, que debemos practicar la hospitalidad, que debemos no responder de malas maneras a aquellos que nos hacen oposición, sino que debemos bendecirlos, que debemos, evidentemente, como hemos dicho antes, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, un mismo sentir, no altivos, es decir, no teniendo un concepto más alto de nosotros del que debemos tener, sino asociándonos con los humildes. Fijaos, tú que te estás viendo más que los demás, coge a esos con los que tú te ves más que ellos y asóciate con ellos, relaciónate con ellos, que seguro que vas a aprender muchas cosas. No pagando mal por mal a nadie y estando en paz en cuanto dependa de nosotros, con todos. No vengándonos, porque eso le corresponde al Señor. Así que, si no tenemos que vengarnos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacerle el bien. A los que nos maldigan, bendecirles, a los que tienen hambre, darle de comer, aunque no nos caigan bien. Porque haciendo esto dicen que aquellos que son como enemigos tuyos les vas a poner la cara roja. Eso significa ascuas de fuego amontonas sobre sus cabezas. La cara se le va a poner roja de vergüenza por cómo tú le estás respondiendo. Así que no dejes que lo malo te venza, sino vence tú el mal con el bien. Si quieres ofrecer un sacrificio vivo y agradable a Dios, si quieres ser transformado, si quieres vivir en santidad, si quieres desarrollar la mente de Cristo, entonces Pablo nos recuerda algo importante, y es que todas esas cosas suceden en comunidad. ¿Lo repito? Si quieres ofrecer un sacrificio vivo y agradable a Dios, ser transformado, vivir en santidad, desarrollar la mente de Cristo, todo eso se desarrolla en comunidad, porque cada miembro está unido a los demás. Como he dicho en algunas ocasiones, la vida cristiana no es para llaneros solitarios. Y hermanos, hay cosas que hoy en día ponen en jaque todo lo que este pasaje nos habla. En primer lugar, el individualismo, el yo a lo mío y cada uno a lo suyo. El utilitarismo, es decir, ver la Iglesia como una proveedora continua de espiritualidad o espectáculo, que al fin y al cabo es como ir al cine, pero sin pagar entrada, como ir al fútbol o al teatro. El turismo, pero no el turismo de ir a otro sitio, el turismo eclesial. Claro, como el cuerpo de Cristo es la Iglesia universal, así que no hay necesidad de ser miembro de una iglesia, de asentarme en una iglesia, de participar en una iglesia. Un domingo a esta, otro domingo a la otra, este domingo a la cual, este domingo a la tal. Y hermanos, Pablo no disocia
el cuerpo de Cristo universal, de la realidad que Él está escribiendo y Él está promoviendo la vida de la iglesia local, y en Romanos le está hablando a la iglesia local. Otra cosa es que podamos servir, como servimos muchos, al conjunto de iglesias. El intrusismo, ¿qué tal esa? Ver la iglesia como objeto donde cumplir mis afanes, donde traer mis frustraciones del pasado y llevar a cabo mi hoja de ruta personal. Y donde me dejan, pues allí me quedo, y entonces este es el plan de mi vida. ¿Me dejáis realizarlo aquí en esta iglesia? No, pues que Dios os bendiga y me voy a otra. Y así hasta que lo encuentro, porque ese es mi proyecto personal y veo la iglesia como la finalidad, allí donde yo tengo que poner el activismo. Puedo ocuparme tanto de mi tarea que olvido que formo parte de algo más grande. A menudo los dones son una cosa y las responsabilidades cristianas básicas son otra. Así que solo hago lo que Dios me ha dado el don que haga. Si sirvo en este ministerio, a tope en ese ministerio y me olvido de todo lo demás. La iglesia es mi ministerio. Y cuando yo hago lo que sea que hago en el ministerio donde estoy, para que ningún ministerio se sienta señalado, entonces toda la iglesia tiene que hacer lo mismo que yo hago. Y a eso tiene que dedicarse, porque esa es la pasión que tengo. Y hermanos, cuando miramos eso dejamos de ver que cada uno tenemos una función como parte del cuerpo. Y que la función del cuerpo de Cristo la llevamos todos y cada uno de nosotros a cabo. Espero que dejes de mirarte a ti y de mirar a la iglesia de manera egocentrista, egoísta, parcial, sino que intentes ver la riqueza de lo que Dios ha hecho entre nosotros. Todos los que estamos aquí somos testigos de cómo la misericordia de Dios se ha manifestado en el pasado, cómo se está manifestando en el presente y gracias a nuestros niños cómo se va a manifestar en el futuro. Cómo Dios se ha manifestado en unas ciudades de vuestro origen, cada uno. Cómo se está manifestando gracias a eso aquí en Zaragoza, porque aquí estamos todos juntos y por eso estamos aquí. Y cómo se seguirá manifestando si el Señor nos lleva a otro sitio. Pablo no habla de edades, no habla de raza, no habla de sexo, no habla de nada que pueda separarnos. Dice que si la gracia y la misericordia de Dios se ha manifestado en tu vida, entonces todos tenemos algo que hacer porque todos somos el cuerpo de Cristo. Imaginaos que vais al súper mañana, ponerle el nombre que sea, que necesitáis comprar un montón de comida congelada. ¿Soléis comprar comida congelada? Normalmente nuestros frigoríficos tienen un congelador debajo. Así que vas mañana al súper y vuelves con un montón de comida congelada. Y vas andando. Y cuando llegas, a duras penas, vienes con la bolsa. ¿Y qué pasa cuando vienes con la mano bien cargada? Y cuando llegas a casa, la sueltas, ¿verdad? Y lo primero que haces es mirarte la mano. Y la mano está hecha polvo. Y la mano está roja y tiene una línea, que no puedo señalar ahora, aquí en medio marcada. Y si eres un buen marido, le dices a tu mujer, mira, cariño, cómo traigo la mano. Y en ese momento el mundo se para, te miras la mano y la mano te dice, qué guay lo que hemos hecho, ¿eh? Lo hemos conseguido. ¡Vivan las manos! Ahora coge el otro dedo y dame un masaje para que se vaya la huella. Porque las manos somos la pera. Que no hay nada que podamos hacer sin las manos. Y de pronto el antebrazo dice, ¿cómo? ¿Que las manos qué? Toca. ¿Duele o no duele? ¿Se ha puesto durito o no se ha puesto durito? ¿Qué harían las manos sin el antebrazo? Que están ahí, se quedarían descolgadas, ¿no? ¿Qué pasa? Si algo habéis hecho, ha sido gracias a nosotros. Así que, cuidadito, quédate ahí bien tranquila. Pero si estamos fundidos, apenas pueden decir los pulmones. Si es que todavía no he recuperado el aliento. Si es que este tío, yo no sé dónde iba a comprar. Mira que tenía el otro supermercado ahí.
Espérate que me recupere. Que si algo aquí ha pasado es gracias a mí, que estoy ahí metiendo aire, y los glóbulos rojos se ponen a la defensiva y dicen, ¿cómo? Gracias a ti. ¿Y quién ha llevado el oxígeno a los demás órganos? ¿No hemos sido nosotros? Que te entre una anemia, a ver lo que pasa. La boca dice, yo mejor me callo. Y el cerebro ahí pensando, porque el cerebro no habla, ¿eh? El cerebro solamente piensa. ¿Y esta gente qué haría sin mí? Los impulsos nerviosos. Si yo soy aquí el que va dando órdenes. Y las piernas dice, ¿escucha un eco por ahí? ¿Están las manos quejándose? Que si los glóbulos rojos, ¿pero qué decir? Si de cintura para abajo aquí el que va andando soy yo. Y ese 1,5 kilómetros, ¿qué lo habéis hecho? Sentado. Las bolsas que han venido, no han venido andando. Las piernas, dice la rodilla. Será la rodilla, que es la articulación más importante del cuerpo, la más compleja, la que tiene más inserciones, más ligamentos. ¿Quién ha estado aguantando el peso de la bolsa? Tú lo transportabas y creías que lo llevabas, pero soy yo quien está soportando el peso del cuerpo, del tío este que no ve lo que pesa, y encima de las bolsas. Al final, se ha descongelado todo. El helado se ha derretido. El pescado huele. Y el estómago te recuerda cuánto hambre tenías y por qué habías ido a comprar. Y hermanos, a menudo eso es lo que pasa en la iglesia. A menudo eso es lo que pasa en la iglesia. Estamos más pendientes de quién se lleva la gloria, la honra, de que el trabajo lo hacemos entre todos. Y que si no es por la gracia de Dios, ninguno de nosotros servimos para nada. Que estamos para ayudarnos y para cumplir la función que Dios ha puesto en nosotros. Hermanos, cuando dejemos, yo el primero, de pensar que algo ocurre porque yo lo hago, o dejo de prestar atención a todo lo que somos y lo que podemos hacer como cuerpo de Cristo, entonces hay cosas que cambian. Entonces no nos preguntaremos quién es el que se levanta para resplandecer, sino que todos nos levantamos para resplandecer. Y que como pasa en los mejores equipos, todos ganamos o todos perdemos. Así que hermanos, espero que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga guiando, nos siga guardando, para que esta enseñanza sea una realidad cada día en nuestras vidas. ¿Oramos juntos?